marcadores tumorales. Como hemos perdido un poquito el tiempo, lo vamos a hacer rápido y les voy a dar los puntos más importantes en este tema. En primer lugar, debemos definir qué es neoplasia. La palabra neoplasia deriva de dos palabras griegas, neo que significa nuevo y plasia, crecimiento o formación. Entonces, neoplasia significa nuevo crecimiento o nueva formación. Ahí está. El significado o la etimología de la palabra neoplasia. Existen dos tipos, antes configurado, existen virus, ¿no? Porque hay generalidades, estaba bien, pero aquí no es configurado. Dos tipos de neoplasias, todas las generalidades, es introducción, entonces no es para introducir al tema, obvio que no les voy a preguntar sobre esto. Existen dos tipos de neoplasias, las neoplasias benignas y las malignas. Las benignas se caracterizan porque tienen un crecimiento lento, no invaden a tejidos vecinos y no se diseminan a distancia, o sea, no producen metástasis. En cambio, las neoplasias malignas, que también se llaman cáncer, crecen rápidamente, invaden a tejidos vecinos y se diseminan a distancia, o sea, producen metástasis. Esa es la diferencia entre uno y otro. Ahora, ¿qué son las neoplasias malignas? Son una masa normal de tejido cuyo crecimiento excede y no está coordinado con el resto de las células normales. Y este crecimiento persiste pese a que el estímulo ha cesado, o sea, sigue creciendo. Ahora, esta es una transformación geno y fenotípica de la célula normal. Entre sus características es que esta pierde el control del crecimiento celular, o sea, crecen controladamente, generalmente son inmortales o son difíciles de matarlas o de que mueran. Pierden la función original para la que fueron creadas, o sea, pierde su funcionalidad. Y además son invasivas, o sea, invaden tejidos vecinos y se diseminan a distancia, lo que se denomina metástasis. En la epidemiología, por la Organización Mundial de la Salud en 2022, se ha reportado 20 millones de casos nuevos de cáncer a nivel mundial. Y la mortalidad por cáncer ese mismo año fue de 8.7 millones. Entonces es importante la incidencia y la mortalidad por esta enfermedad. Se estima que aproximadamente 1 de cada 5 personas va a desarrollar cáncer. Y 1 de cada 9 varones y 1 de cada 12 mujeres vamos a morir por cáncer. Por ahí hay la importancia de este tema. El cáncer ha pasado de ser una enfermedad irremediablemente mortal a ser potencialmente curable, pero eso depende del diagnóstico precoz del cáncer para poder dar un tratamiento oportuno. En esta última década, los esfuerzos tecnológicos se dirigen principalmente a encontrar marcadores tumorales, o sea, laboratorios que nos apoyen para el diagnóstico de este tipo de enfermedades o epítopes específicos y con el objetivo de poder llegar al diagnóstico precoz y el tratamiento oportuno y de esta forma poder evitar la muerte del paciente. Ahora aquí sí entramos en el tema. Entonces el tema trata de los marcadores tumorales. Entonces definimos como marcadores tumorales aquellas sustancias, generalmente glucoproteínas, que son producidas por las células neoplásicas, o sea, por las células que están en el cáncer, son las que producen estos marcadores tumorales, o por las células sanas, pero ante la presencia o estímulo de una neoplasia, de un cáncer. Generalmente estas pueden ser enzimas, pueden ser proteínas, pueden ser hormonas o pueden ser otro tipo de moléculas que se las conoce como marcadores tumorales y se las puede detectar en la sangre, en el plasma, en la orina, en los líquidos corporales como en el derrame pleural, en el líquido acítico, en el líquido cefalorraquídeo o incluso en los tejidos. Este dato sí es importante que tomen en cuenta, que los marcadores tumorales por sí solos no nos permiten diagnosticar el cáncer. Estos apoyan a una sospecha clínica y una sospecha probablemente con un estudio imagenológico. Tenemos un paciente que baja de peso y tiene una ecografía que reporta una masa en el hígado. Entonces ahí vamos a pedir la fetoproteína que es para cáncer de hígado. Entonces apoya. No son útiles para el diagnóstico porque tienen una baja sensibilidad y baja especificidad. También es importante que estos marcadores tumorales tienen metabolismo hepático y tienen excreción renal. Como consecuencia, como la mayoría de los laboratorios, por ejemplo la amilasa, la lipasa, pueden estar elevados cuando hay alteraciones en la excreción renal. Cuando se altera la excreción renal,
en la insuficiencia renal crónica, o actualmente se denomina enfermedad renal crónica. Si la filtración glomerular está alterada, estos marcadores tumorales pueden estar falsamente elevados. O cuando hay alteración en el metabolismo hepático, en las enfermedades hepáticas, en la cirrosis, también pueden estar falsamente elevadas por esa alteración en el metabolismo o en la excreción renal. Entonces, siempre debemos tomar en cuenta estos aspectos. Aquí también está desconfigurado cada uno de los tres. ¿Cuáles son las características que debe tener un marcador tumoral ideal? Y es importante que tomen en cuenta que casi ninguna de estas características está presente en un marcador tumoral. Por ejemplo, lo ideal es que sea específico para un tumor. Si el paciente tiene cáncer de colon, entonces el marcador para el cáncer es el antígeno carcinoma embrionario. Entonces, solo ese marcador debe estar presente en ese cáncer, pero no se cumple esta característica. Debe ser específico para un órgano determinado. Como les dije, ese antígeno carcinoma embrionario principalmente se usa para el cáncer de colon, pero también está en otro tipo de cánceres, entonces tampoco es aplicable esta característica en el marcador tumoral, que es el antígeno carcinoma embrionario. Debe detectarse cuando la carga celular tumoral es baja. Cuando el cáncer está empezando a desarrollarse, ya debería detectarse el marcador tumoral. Y muchas veces van a ver que el marcador tumoral sube cuando el cáncer ya está muy avanzado o está metastásico. Tampoco es una característica que se presenta en los marcadores tumorales. Su concentración en sangre o en otros fluidos debe tener relación directa con la carga celular tumoral. O sea, el marcador tumoral, cuando más pequeño está el cáncer, debe detectar niveles bajos. Y cuando más avanzado está, debe detectar niveles altos, y tampoco se cumple muchas veces esta característica que deseamos encontrar en un marcador tumoral. Y por último, que tenga una vida media corta. Si el marcador tumoral tiene una vida media corta y el paciente tiene un cáncer que ha sido sometido a una cirugía, esperamos que con la cirugía el cáncer se cure. Entonces, si el marcador tumoral tiene una vida media corta después de la cirugía, el marcador tumoral obvio que se normaliza. Pero la mayoría de los marcadores tumorales tienen una vida media larga. Pese a que el paciente probablemente esté curado del cáncer, el marcador puede seguir todavía elevado. Entonces, es otra característica que no siempre está presente. Entonces, estas 5 características deben encontrarse un marcador tumoral ideal, pero como les dije, no siempre están presentes. En relación a las utilidades, la primera utilidad de un marcador tumoral es para el diagnóstico. Se dice que un procedimiento es diagnóstico cuando determina definitivamente la presencia del cáncer. O sea, el marcador tumoral sería útil para el diagnóstico si nos indica que existe definitivamente un cáncer. Pero la mayoría de los marcadores carecen de suficiente especificidad y sensibilidad, por lo tanto no son útiles para el diagnóstico de cáncer. No son laboratorios que se recomienda realizarlo como screening diagnóstico de cáncer. Por ejemplo, aquí estamos todos y en todos determinar el antígeno carcinoma embrionario para ver si alguno de nosotros tiene cáncer de colon. No sirve para eso. Pero sí se ha recomendado que en población en riesgo, ¿cuáles son esos? Pacientes varones mayores de 50 años, sí se puede utilizar el antígeno prostático específico, que es el PSA, para el diagnóstico del cáncer de próstata. Se recomienda a los varones mayores de 50 años sí determinar en forma rutinaria el PSA para detectar el cáncer de próstata, pero el resto de los marcadores no tienen esta utilidad. Entonces, en conclusión, los marcadores tumorales no sirven para el diagnóstico como único estudio. Tiene que haber sospecha clínica y sospecha con algún otro estudio. Por ejemplo, una ecografía o tomografía, entonces ahí es donde apoyo. Pero sí el antígeno prostático específico se puede aplicar en población en riesgo, que son los mayores de 50 años. Esta actividad sí es aplicable para el monitoreo del tratamiento y detección de recurrencias. Para eso sí se usan los marcadores tumorales. Esto nos informa si un paciente presenta remisión o activación de la enfermedad. Para esto es muy útil después de un tratamiento quimioterápico, quirúrgico, etcétera, o radioterapia. Entonces, terminamos la quimioterapia, pensamos que el cáncer está controlado y el marcador tendría que empezar a bajar. Si pese al tratamiento el marcador persiste alto o empieza a subir, probablemente exista recurrencia
y nos lleva a que debemos analizar un retratamiento, porque este marcador que pese al tratamiento sigue alto indica que aún no está curado o controlado el cáncer. Entonces para esto sí se usa, para el monitoreo de tratamiento y detección de recurrencias. También sirve para el pronóstico, porque la mayoría de los marcadores tumorales aumentan a medida que progresa el cáncer. Los marcadores tumorales en muchos casos están muy altos cuando existen metástasis. Entonces sí es una utilidad que puede ser aplicable cuando estamos hablando del pronóstico, pero para el diagnóstico no. Como les dije, se está desconfigurando porque creo que el arcojo tiene virus. En las limitaciones, la mayoría de los marcadores no son específicos para un tipo de tumor. Como dijimos, es una característica que esperamos encontrar, pero no son específicos. No todos los pacientes con un mismo tipo de cáncer muestran elevación de un marcador tumoral determinado. Por ejemplo, en el cáncer de colon tendría que estar elevado el antígeno carcinoma embrionario, pero no todos los pacientes con cáncer de colon tienen elevado ese antígeno carcinoma embrionario. Entonces, no todos van a evidenciar ese aumento. Hay algunas situaciones no cancerígenas, como por ejemplo enfermedades neoplásicas benignas o enfermedades inflamatorias donde pueden estar elevados estos marcadores tumorales. Pues no siempre están elevados en cáncer, porque también pueden estar elevados en otro tipo de enfermedades. En conclusión, no hay ningún marcador específico para un tumor. Los marcadores son muy importantes para el seguimiento de las respuestas a la terapia y detección temprana de recaídas o recidivas. Lo que les dije, ¿verdad? Esa es una utilidad muy importante que tenemos que tomar en cuenta. Los marcadores tumorales son detectados con más frecuencia en etapas avanzadas de la enfermedad. Porque lo ideal es que se empiece a elevar apenas está empezando a desarrollarse el cáncer, pero la mayoría no. Se detectan cuando están muy avanzados. Ahora, ¿cómo se detectan estos marcadores tumorales? Se detectan con pruebas citoquímicas o citometría de flujo. Esta técnica es realizada en la misma célula tumoral, en la misma célula que produce el marcador tumoral, con técnicas histoquímicas o pruebas en el citosol. Esto se realiza en el tejido. Esto no es importante porque esto es bioquímica, el laboratorio, es una teoría patológica, pero es importante que la tomemos en cuenta. También se puede determinar en los fluidos biológicos, en la orina, en la sangre, en el suero, en el plasma, líquido acítico, líquido pleural, líquido cefalorraquídeo. Aquí sí. ¿Cuándo se dice que un marcador, ¿a qué se refiere cuando hablamos del valor umbral de máxima probabilidad? Esto se refiere a que el valor de un marcador tumoral o el resultado que reportan de un marcador tumoral nos indica que ese paciente tiene un 95% de probabilidad de tener cáncer. Eso es un resultado, un valor del marcador tumoral que indica que ese paciente tiene un 95% de probabilidad de tener un cáncer en específico. Y eso vamos a ver a medida que vamos revisando algunos marcadores tumorales. Siguiente, ¿no? No, aquí. Entonces, eso es lo más importante en relación a las generalidades. Este es el antígeno carcinoma embrionario más utilizado. El marcador tumoral más utilizado, el antígeno carcinoma embrionario. Esta es una glucoproteína intracelular que tiende a ser expresada en el periodo de desarrollo fetal, porque se llama carcinoma embrionario. En el intestino, en el páncreas, en el hígado. En esos órganos está en el desarrollo embrionario. Pero en los adultos sanos, las concentraciones de este marcador tumoral son apenas detectables. Generalmente se considera normal en una persona sana, no fumadora, de 0 a 3 nanogramos por mililitro. En cambio, en un fumador va de 0 a 5 nanogramos por mililitro. En una persona sana, ¿en qué órgano se encuentra? En las células epiteliales y caliciformes del colon, en las células de la mucosa del píloro, de la próstata, en el útero, en el esófago y en el epitelio, en los epitelios secretores. Entonces, hasta aquí todo esto es generalidad porque es un poquito complejo, ¿eh? Pero lo más importante de esto es que cuando el resultado del antígeno carcinoma embrionario es más de 25 nanogramos por mililitro, el paciente indica que tiene un riesgo de 95% de tener cáncer, y en este caso del cáncer colorectal.
Entonces, ese es el valor umbral de máxima probabilidad. Sabemos que es normal hasta 3 en los no fumadores y hasta 5 en los fumadores, pero cuando este reporte es más de 25, ese paciente tiene 95% de probabilidad de tener cáncer. Entonces, ese es su valor de umbral de máxima probabilidad. ¿En qué enfermedades se eleva este marcador tumoral? Especialmente en neoplasias gastrointestinales, el cáncer colorectal. Es un marcador tumoral que se pide para cuando sospechamos que existe un cáncer en colon o en el recto. Pero también se eleva cuando hay cáncer de esófago, cáncer gástrico, cáncer de páncreas, cáncer de hígado y cáncer de vías biliares. Pero principalmente pedimos cuando hay sospecha de cáncer colorectal. También se puede elevar en enfermedades neoplásicas, en cáncer extradigestivas, como en el cáncer de pulmón, de mama, de próstata, vejiga, testículos, ovarios, en varios. Pero lo más importante es que nos permite, nos apoya a otros estudios para el diagnóstico del cáncer de colon y de recto. Este marcador tumoral también puede estar presente en enfermedades no neoplásicas. Por ejemplo, en enfermedades hepáticas, cuando hay obstrucción biliar, en síndromes colestásicos, en hepatitis aguda, en cirrosis hepática, en enfermedades pulmonares como la bronquitis enfisema, eso se cataloga como EPOC, ¿no? Enfermedad broncopulmonar obstructiva crónica, en enfermedades pancreáticas como pancreatitis aguda crónica, renales porque tienen excreción renal, pues la enfermedad renal crónica puede estar elevada porque su excreción está alterada, una enfermedad inflamatoria intestinal, o sea, hay muchas enfermedades que no son neoplásicas. Pero lo que tienen que tomar en cuenta entre uno y otro, primero saber que este antígeno es para el cáncer colorectal. Y segundo, cuando este antígeno, este marcador está presente por un cáncer, generalmente tiene una elevación mantenida y constante. O sea, su elevación va a ser cada vez más alta y mantenido. Todos los resultados van a estar altos. Y de progresión creciente. Eso es lo típico cuando existe un cáncer. En cambio, cuando este antígeno se debe a una enfermedad no cancerígena, o sea, una enfermedad inflamatoria de otros órganos, generalmente el resultado no supera los 10 nanogramos por mililitro y su ascenso es transitorio e intermitente. Seguramente en algún resultado va a estar alto, en el otro va a estar bajo, en el otro alto, así. Es transitorio e intermitente. En cambio, cuando está por cáncer, la elevación es mantenida y constante y de progresión creciente. Eso es importante que tomemos. Hasta aquí es para el cáncer colorectal y estas características en relación a su elevación. La frecuencia de este marcador tumoral en los diferentes tipos de cánceres, en el cáncer colorectal, está presente en un 57%. En el cáncer gástrico, 41%, hepatocelular, 45%. No les voy a complicar más con esto, solo con que sepan que se usa principalmente para el cáncer de colon y de recto. Cuando los resultados o los incrementos son mantenidos, nos sugiere que existe un tumor y de ascenso persistente, nos indica que hay un cáncer y generalmente estos resultados, cuando está más de 25 nanogramos por mililitro, la probabilidad de que el paciente tenga cáncer está presente en un 95%. ¿Ven? Hemos dicho que no sirve para el screening o para el cribado diagnóstico para descartar cáncer colorectal. No, tiene que haber sospecha clínica y tiene que haber sospecha con otro estudio. Ahora, existe relación entre este marcador y el estadio del cáncer. Cuando más avanzado está, más elevado van a estar los resultados. Por ejemplo, si nos reportan valores más de 1000 nanogramos por mililitro, el paciente casi seguro que tiene metástasis hepática. O sea, que el cáncer de colon ya ha avanzado al hígado. Y un valor normal del antígeno carcinoembrionario no descarta cáncer. Porque puede haber tumores en los que este marcador está ausente. Y este dato sí tiene que tomarlo en cuenta. Cuando el cáncer está más diferenciado, porque los cánceres generalmente se dividen en cánceres diferenciados y cánceres no diferenciados, o también se llaman indiferenciados, incluso anaplásicos. En los diferenciados, este marcador tumoral está más elevado. En cambio, cuando el cáncer es no diferenciado o indiferenciado, que es lo mismo, este marcador puede estar normal, como en el cáncer anaplásico. Entonces, no siempre va a estar elevado en el cáncer colorectal y los otros grupos que les he comentado, pero sí tendríamos que tomar en cuenta si su ascenso es persistente y ascendente, ¿no?
Nos permite monitorización después de una cirugía del cáncer colorectal, como les dije, como la mayoría de los marcadores. El paciente ha sido operado, ha recibido quimioterapia, radioterapia y consideramos que tal vez está curado, tendría que normalizarse este marcador y poder definir que realmente está curado, pero si empieza a subir nuevamente, pues tal vez hay recurrencia o recidiva. Entonces tomen en cuenta esto, que cuando el cáncer está más diferenciado, el marcador tumoral está más alto. Pero si es un cáncer indiferenciado, que es de mal pronóstico, pues es más malo. Pues un cáncer anaplásico ahí puede estar normal. Aquí también se ha desconfigurado todo. Este es el marcador 19.9. Como les dije, estaba todo con números. Creo que la compu tiene el virus y eso le ha desconfigurado. Es el marcador 19.9. Esta es una glucoproteína sintetizada por diferentes epitelios. Principalmente se usa para el cáncer de páncreas. Es un marcador tumoral que se usa para el cáncer de páncreas. Los valores normales son de 0 a 40 nanogramos por mililitro. Yo nunca les voy a preguntar valores de cuánto es normal. Pero cuando el valor es más de 130, existe la probabilidad de que ese paciente tiene un 60-92% de que sí tiene cáncer. Y el valor de umbral de máxima probabilidad es cuando es más de 300. Si el resultado reporta en más de 300, la probabilidad de que el paciente sí realmente tiene cáncer de páncreas está presente en un 90-95%. Este marcador tumoral, el CA19.9, también puede estar presente en cánceres biliares, gástricos, de colon, de hígado, de ovario, endometrio, al igual que el antígeno carcinoembrional, pero principalmente se usa para el cáncer de próstata. Entonces se hace una tablita y hacen directamente el cáncer más importante para el cual se usa. También se pueden elevar enfermedades no neoplásicas, enfermedades benignas, enfermedades inflamatorias como la hepatitis, la cirrosis. Obvio que la enfermedad renal crónica, porque también se excretan por el riñón, cuando hay alteración en el metabolismo hepático, en la fibrosis pulmonar, o sea, muchas enfermedades, al igual que el otro marcador tumoral que ya les comentaron. Entonces, hasta aquí lo más importante es que sepan que este marcador se pide para el cáncer de páncreas. Este es el CA125. El CA125 es usado para diagnosticar cáncer, no diagnosticar, sino para apoyarnos en el diagnóstico del cáncer de ovario no mucinoso y el cáncer de ovario epitelial. También puede estar elevado en otros cánceres como el cáncer del cuello uterino, cáncer hepático en el páncreas, en el colon, pulmonares, de las trompas, entonces tampoco es específico para el cáncer de ovario, pero su principal utilidad es para eso. En enfermedades benignas como la cirrosis, en la enfermedad renal crónica, porque tiene metabolismo hepático y disfunción renal, no se recomienda como un laboratorio de selección para el diagnóstico, como he dicho. Tienen que apoyar a la sospecha clínica y a la sospecha con otro estudio que puede ser imagenológico. Y los valores, cuando son, lo normal es que esté menos de 35, pero cuando está más de 500, la probabilidad de que esa paciente tiene cáncer de ovario está presente en un 95%. Entonces, para eso es importante tomar en cuenta estos resultados, pero como les dije, yo no os voy a preguntar valores. Esto también es importante, porque el CA125, que es para el cáncer de ovario, también es sintetizada por las células mesoteliales de la pleura, del peritoneo, del pericardio. Entonces, cuando hay patologías que afectan a estas serosas, por ejemplo, si se afecta la pleura, ¿qué va a tener el paciente? ¿Qué va a presentar? Si la pleura va a tener derrame pleural. Si se afecta el peritoneo, va a tener ascitis. Si se afecta el pericardio, va a tener derrame pericardio. Entonces, en esos pacientes, muchas veces medimos este CA125 y está alto. Y pensamos que tiene cáncer de ovario, pero no, se debe al estímulo, al estiramiento de esas serosas, lo cual estimula que este marcador se eleve. ¿Por qué? Porque también es sintetizada por esas células mesoteliales de esas serosas. Entonces, muchas veces nos lleva a confusión. Tenemos pacientes con ascitis y el 80-85% de la ascitis es de la cirrosis.
Entonces, vemos que este marcador está elevado, tiene cáncer de ovario, y nos concentramos en eso. Pero no, pues se debe a que las células mesoteliales de estas serosas normalmente las producen. Y si hay un estímulo físico donde se estira estas serosas, obvio que van a estar elevados. Entonces, inocentemente muchos pensamos que puede existir un cáncer, pero no, se debe a la presencia de esta acumulación de líquido. Entonces, es importante que también tomen en cuenta eso, porque muchas veces interpretamos de forma errónea estos marcadores tumorales. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? Creo que es un tema medio complejo, ¿no? Sí, pero apenas en lo que les dije, lo más importante en relación a los aspectos que les he mencionado, y con eso va a ser un poquito más fácil. Ya hagas una tablita, anoten que no sirve para el diagnóstico, que siempre tiene que ver con su clínica. Este otro marcador tumoral es el CA15-3. Esto se usa para el cáncer de mama. También tiene que haber sospecha clínica y sospecha con otro estudio, que generalmente es imagenológico, como una mamografía o una ecografía. No sirve para el diagnóstico, pero sí sirve para el seguimiento. Para el seguimiento, para ver si el paciente está curado o hay recaída o recurrencia. Los valores normales hasta 35 y el umbral de máxima probabilidad cuando el resultado es más de 100. Si la paciente reporta más de 100, la probabilidad de que tenga cáncer de mama está presente en el 95%. Ese es el valor umbral de máxima probabilidad. Pues para el cáncer de mama. La alfa-fetoproteína. Esta es una globulina, es basada en electroforesis de proteína. Es una glucoproteína que junto con la albúmina son las principales proteínas en la circulación fetal, por eso se llama alfa-fetoproteína. Es producida por el hígado fetal, por el saco vitelino y disminuye su concentración después del nacimiento, hasta que es indetectable. Pero a los 2 años casi no se detecta. Ahora, ¿por qué se usa esta globulina, para podernos apoyar con la sospecha clínica e imagenológica del cáncer testicular no seminomatoso? O sea, nos sirve para eso. Con una sensibilidad del 60-80%, pero también en el cáncer hepatocelular primario, especialmente en esos 2 tipos de cánceres. O sea, apoya el diagnóstico cuando hay una sospecha clínica o imagenológica. Permite realizar el seguimiento, o sea, casi todos los marcadores tumorales sirven para hacer seguimiento, para ver si ha habido respuesta al tratamiento y para ver si hay recurrencia o no, ¿verdad? Los valores normales hasta 10 y el valor umbral de máxima probabilidad cuando está más de 75. Si el paciente reporta más de 75, 95% de probabilidad de que tenga uno de estos 2 cánceres, pero también se eleva en otras enfermedades. Ahora, otras utilidades. Recordemos que cuando hemos hablado de electroforesis de proteínas, hemos visto que cuando esta glucoproteína o esta globulina está muy elevada, puede indicar que el feto tiene defectos en el tubo neuronal, anencefalia espina bífida. Y si el valor está muy bajo, puede indicar que el feto tiene síndrome de Down. Entonces, esto es lo que se mide. Usted también tiene otras utilidades que no siempre es el uso como marcador tumoral. Entonces, principalmente para el cáncer de testículo no seminomatoso y para el cáncer hepatocelular. Principalmente se usa para eso cuando hay sospecha clínica e imagenológica. Este sí es un marcador tumoral importante, el PSA, el antígeno prostático específico. Esta es una glucoproteína que es producida por la próstata como parte del fluido seminal. Entonces, es una proteasa cuya función principal es de licuar el coágulo seminal. Esa es su función principal. Tenemos 2 fracciones del PSA. Una es la libre, que generalmente tiene que estar del 10 al 30% de la total, y la otra es la compleja, que está unida a la alfa-1 antitripsina, que es una alfa-1 globulina, ¿verdad? Entonces, hasta aquí todo es generalidad. Este marcador tumoral es útil para el diagnóstico de cáncer de próstata. Esta sí es útil, porque esta sí se puede usar de rutina en la población en riesgo, en los mayores de 50 años. Su sensibilidad en un 67 a 80% y su especificidad en un 60 a 80%. ¿Qué es la sensibilidad? Es la capacidad de un laboratorio de poder descartar que exista cáncer. O sea, que esa persona está sana.
En cambio, esa es, perdón, la sensibilidad es la de confirmar que existe la enfermedad y la especificidad que el paciente está sano. Entonces, para eso se usa, ¿verdad? Ya. Pero también se eleva cuando hay hiperplasia benigna de próstata, después de un tacto rectal también se puede elevar o después del acto sexual. El examen de próstata, el urólogo consiste, ¿qué realiza el urólogo? El examen de próstata, el tacto rectal. Entonces, si lo medimos inmediatamente puede estar elevado y deberse a ese procedimiento, ¿verdad? Los valores normales, esto sí tienen que saber, del antígeno prostático específico total es de 0 a 4 nanogramos por mililitro. Hasta 4 es normal, cuando hablamos del PSA total. Pero el PSA libre, cuando se la relaciona sobre la total, o sea, dividiendo el PSA libre sobre la total, su relación tiene que ser de 0,15 a 0,25, eso es lo normal. Eso es lo normal. Estos valores son los valores normales. Ahora, se recomienda, como hemos dicho, que se haga un seguimiento, primero determinar un resultado primario, como primer resultado a los mayores de 50 años, y después hacer un seguimiento evolutivo en el tiempo. Si tenía un resultado de 3 y el siguiente año tiene de 5 y el otro año tiene de 10, pues lo más probable es que sí está desarrollando cáncer. Entonces sí se recomienda que se haga determinaciones seriales. ¿Cuándo sospechamos que el paciente tiene riesgo de cáncer de próstata? Cuando el resultado del PSA total, porque sabemos que es no más de 0 a 4, se reporta más de 10. Cuando es más de 10 nanogramos por mililitro, la probabilidad de que el paciente tiene cáncer de próstata está presente en un alto porcentaje. O cuando la relación PSA libre, PSA total es menos de 0,15. Cuando la relación dividiendo el PSA libre y sobre la PSA total es menos de 0,15, porque hemos dicho que es normal de 0,15 a 0,25, ¿verdad? El porcentaje del PSA libre, o sea, siempre cuando pedimos PSA total y PSA libre, así pedimos. Y después podemos sacar esta relación, ¿no? El porcentaje de la PSA libre es significativamente inferior en pacientes con cáncer de próstata. O sea, el antígeno prostático específico libre es más bajo cuando hay cáncer. Por eso la relación PSA libre, PSA total es menos de 0,15. Entonces, es una característica que también tenemos que tomar en cuenta. Generalmente el PSA libre es menos del 50% en pacientes sospechosos de neoplasia, lo que les dije, ¿no? Si el PSA aumenta cada año de 0,04 nanogramos por mililitro, ahí tenemos que pensar que tal vez tiene un aumento rápido y que también tiene ese riesgo. Y el aumento por año de 0,75 sí es considerado totalmente anormal. O sea, hasta aquí, cuando está más de 10, la probabilidad de cáncer en el paciente es alta. Y la relación también. Es un poquito los complejos hasta aquí, pero eso es lo que tienen que aprender. ¿Ya? Es importante también que consideremos que la incidencia del cáncer es cada vez mayor. Y sobre todo el PSA ha permitido detectar el cáncer en fases precoces. Por eso es obligatorio solicitarlo de forma rutinaria en los mayores de 50 años. Cuando el paciente ha sido prostatectomizado en forma radical, cuando se saca toda la próstata y el cáncer estaba limitado en la próstata, la probabilidad de que se cure es de un 86 a 93%. Por eso la importancia de determinar este marcador tumoral. En contraste con un 15% en los cuales, pese a que se ha operado, pero este ya estaba diseminado o invadiendo otros órganos, su probabilidad de cura está. Entonces, por eso es importante solicitar este marcador tumoral. Cuando existe un rápido incremento en la concentración del PSA total, es mucho más probable que esto sea debido a un cáncer que a una simple hiperplasia benigna de próstata. Y por último, 1/3 de los cánceres de próstata no elevan el PSA. Cuando el cáncer está más indiferenciado, cuando es más anaplásico, el PSA puede estar menor. Entonces tiene que correlacionar con la clínica y también se pide ecografía. Este es otro marcador tumoral que es la gonadotropina coriónica humana. Ustedes saben que esta normalmente se produce en la placenta por las células coriónicas, ¿verdad? Entonces, cuando existe un tumor que afecta a la placenta, a las vellosidades coriónicas, como son los tumores trofoblásticos, el coriocarcinoma, obvio que puede estar elevado. Entonces, esa es su principal utilidad, que se eleva en los tumores trofoblásticos o coriocarcinoma.
También en otros tumores germinales del ovario y testículo, esto no es tan importante. Principalmente se eleva en el coriocarcinoma y permite realizar un seguimiento terapéutico de recidivas o de cura. Esto también es importante. La mayoría de los cánceres no tienen una etiología definida y tampoco se confirma que exista una predisposición o transmisión genética o familiar, pero el cáncer medular de tiroides sí. El cáncer de tiroides está aumentando de forma significativa. Tenemos hartos pacientes con cáncer. Los que rotamos en el británico, en Italia, vemos muchos pacientes que han sido tiroidectomizadas, o sea, les sacan totalmente la tiroides cuando hay sospecha de cáncer. Y una de esas es el cáncer medular de tiroides. Cuando existe este cáncer, estamos obligados en determinar este marcador tumoral a todos los integrantes de esa familia, porque hay una predisposición genética y transmisión, la transmisión familiar de toda la familia, ¿no? Entonces nos permite diagnosticar el cáncer medular de tiroides en los integrantes de esa familia que probablemente tengan uno que ya ha padecido esta enfermedad. Y por último, cuando un paciente presenta crisis hipertensivas, presiones muy altas, taquicardia, ¿qué tenemos que pensar? ¿Que hay liberación excesiva de qué? De catecolaminas. De adrenalina. Entonces, existen tumores productores de catecolaminas, como el feocromocitoma y el neuroblastoma en los niños. Entonces, ¿cómo llegamos al diagnóstico de estas enfermedades? Determinando esas catecolaminas, la adrenalina, noradrenalina principalmente. Pero no se las mide directamente a estas catecolaminas, sino a sus metabolitos. Se mide a sus metabolitos, que son la metanefrina, la normetanefrina, se mide también el ácido vanilmandélico y el ácido homovalílico, que nos permite diagnosticar estas enfermedades. Pero también tiene que haber sospecha clínica, porque está hipertenso, está taquicárdico y una sospecha imagenológica, ¿no ves? Nos apoyamos con esto. Y esto se puede medir en sangre, o sea, en plasma, pero también se puede medir en orina, porque se elimina igual por el riñón, al igual que todos los marcadores tumorales. Aquí está un resumen: el antígeno carcinoma embrionario para el cáncer colorectal, el CA19-9 para el cáncer de páncreas, el CA125 para el cáncer de ovario, el CA15.3 para el cáncer de mama, la alfa-fetoproteína para el cáncer de testículo no seminomatoso o para el hepatocarcinoma, el PSA, el antígeno prostático específico para la detección y el monitoreo del cáncer de próstata. Estas son la gonadotrofina corriente humana para el cáncer, para el coriocarcinoma, para el cáncer de las células, de las vellosidades, la calcitonina para el cáncer medular de tiroides. Entonces, estos son existen miles más de marcadores, pero estos son los más importantes. Y aquí lo mismo, les voy a complicar un poco si vuelvo a leer. Entonces, esto es lo más importante. Y por último, no debemos solicitar los marcadores tumorales en forma sistémica o rutinaria, solo cuando hay sospecha clínica o por otros métodos diagnósticos. O sea, no es específico ni sensible para el diagnóstico, excepto el antígeno prostático específico que se aplica en una población en riesgo, que son los mayores de 50 años. Sí nos permite realizar un seguimiento o monitoreo de la respuesta al tratamiento, después de una quimioterapia, radioterapia o cirugía, y nos permite detectar las posibles recaídas. No se recomienda para el tamizaje del diagnóstico de cáncer, como dije. Entonces, por eso es importante que tomen en cuenta todos estos aspectos, y yo les cuento con experiencia en el hospital de clínicas. Llega un paciente que ha bajado de peso y no tiene ningún otro estudio que apoya cáncer, pero pedimos rutinariamente todos los marcadores tumorales y uno sale positivo, y le informamos al paciente: señora, probablemente tenga cáncer de ovario, y la señora tiene ascitis, y sabemos que las células mesoteliales de la ascitis. Entonces, todo eso es importante que tomen en cuenta. Muchas gracias.